Por la palabra de Dios fueron dadas todas las cosas. Por la palabra de Dios hoy existe lo que antes no existía. Y por la palabra de Dios usted tiene vida y yo tengo vida. Por lo que Él ha dicho, por lo tanto, todo existe y subsiste por la palabra de Dios. Entonces, lo que pretendo decirle en esta hora es que si usted va a escuchar la palabra, reténgala y póngala por obra. ¿Para qué? Para una simple razón: para que el reino de Dios se establezca en la tierra, para que el reino de Dios se establezca en su vida, para que el reino de Dios se establezca en su familia, para que el reino de Dios se establezca donde quiera que vaya y lo que usted vaya a ejecutar o hacer, de tal manera que todo lo que hagamos en esta tierra tiene que tener bendición de parte de Dios, porque a través de un hijo de Dios se expande la bendición. Lo que usted haga, en lo que usted emprenda, en lo que usted trabaje, en lo que usted se desarrolle, allí hay bendición, porque es un hijo de Dios que lo está ejecutando. ¿Me doy a entender? Entonces, iglesia, el tema de hoy es estableciendo el reino de Dios o establecer el reino de Dios. Cuando hablamos de establecer el reino de Dios, sencillamente nos vamos a referir a esto. Hablamos de sembrar la semilla de la palabra de Dios. Hablamos de sembrar el propósito de Dios en los corazones. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, es entender que Dios nos ha puesto como cabeza y no como cola. Nos ha puesto como la voz profética de estos tiempos. Ojo lo que voy a decir. Cuando hablamos de la semilla de Dios, es que Dios pone en ti su semilla para que la semilla de su palabra crezca, nazca, se desarrolle en ti y se establezca en lo que tú hagas y lo que digas. Lo contrario es que el enemigo va a querer que esa semilla no crezca, no se expanda y por ende la puedas abortar. Y ojo, que este término tal vez pueda parecer un poquito duro, pero sencillamente lo que el enemigo quiere es que tú abortes la palabra de Dios, que tú abortes la semilla de Dios, que tú abortes todo lo que se llame Dios. Entonces yo quiero decirte en esta hora, la semilla del cielo, que es la palabra de Dios, es la boca de Dios abierta, tiene que establecerse en tu corazón y en mi corazón. ¿Para qué? Para que produzca fruto al 100 por uno y para que su gloria se expanda y para que su reino se establezca. Amada iglesia, yo no te estoy hablando de una confesión sencilla. No te estoy hablando del pensamiento positivista. Y ojo lo que voy a decir, presta atención. El pensamiento positivista lo que dice es: piensa positivamente y todo te irá bien. El pensamiento positivista está inclinado a la superstición, está inclinado a las cosas de este mundo. El pensamiento positivista dice así: piensa en lo positivo y atraerás lo positivo. Y el universo estará a tu favor y las constelaciones se van a unir para que todo te vaya bien. Esto no tiene nada que ver con astrología. Esto no tiene nada que ver con superstición. Esto no tiene nada que ver con horóscopos. Esto no tiene nada que ver con obra o palabra de hombre. Esto tiene que ver con lo que Dios ha dicho. Dios no nos ha mandado a tener un pensamiento positivista, nos ha mandado a tener la mente de Cristo. Y cuando tengo la mente de Cristo, mi boca habla lo que dice Cristo. Cuando tengo la mente de Cristo, mi vida revestida de la gracia y el favor de Dios. Por lo tanto, lo que pueda hablar y lo que pueda decir va a tener productividad, porque la mente de Cristo está en usted y está en mí. Y esto es sumamente importante que lo entendamos. La mente de Cristo tiene que estar establecida en el corazón y en la mente de la iglesia. La mente de Cristo nos va a hacer producir grandes frutos de justicia, porque al final de cuentas lo que Dios nos llama es a producir fruto al 100 por uno, a manifestar la gloria de Dios llevando fruto al 100 por uno. Estamos hablando de establecer el reino de Dios. Usted y yo necesitamos, y es importante establecer el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Es la semilla de Dios implantada en el corazón para que dé fruto al 100 por uno. Y vuelvo a repetirte, el enemigo querrá que esta palabra la abortes. ¿Cómo así? Que tú salgas de la iglesia y no pongas por obra la palabra. Que se te olvide lo que hoy escuchaste. No se trata de venir solamente el domingo, se trata de ejercer la palabra en la casa, fuera de la casa. En todos mis quehaceres, en mi vida cotidiana, tiene que estar la palabra presente, tiene que estar la voluntad de Dios presente. Por eso te digo, hay que aprender a no desechar ni abortar la palabra. Lo que hoy usted va a escuchar, lo va a retener y lo va a multiplicar y lo va a declarar sobre sus hijos, lo va a declarar sobre su familia, lo va a declarar sobre los proyectos, metas, anhelos y propósitos, porque es la palabra de Dios la que va a establecer su reino. Y cuando el reino se establezca, todo cambia. No lo estoy diciendo por un simple decir, por una palabra motivacional, no, ni por un pensamiento positivista. Lo estoy diciendo porque es lo que la Biblia dice. La Biblia es la boca de Dios abierta, y cuando el Hijo de Dios la toma, la ejecuta y la proclama, se establece la justicia de Dios. Aprendas esto: en el mundo no va a haber justicia,
pero hay que seguir siendo justos. Hay que aprender esto. En el mundo usted no va a encontrar respuesta justa, pero usted y yo tenemos que propagar y distribuir y administrar bien la justicia de Dios. Tenemos que hablar lo que Dios dice. Aunque no veamos nada bueno, tenemos que hablar lo bueno. Aunque la gente se porte contraria a Dios, tenemos que comportarnos de la manera que Dios quiere que nos comportemos. Tenemos que aprender a hablar la justicia de Dios. Tenemos que aprender a sembrar la semilla de Dios. ¿Dónde? En la casa, porque ahí comienza todo. Los que ya son papás 2 veces. ¿Cuántos son papás 2 veces aquí? Los abuelos. Por supuesto que algunos tienen 2, 3 hijos, pero me estoy refiriendo a los abuelitos. Son papás 2 veces. Amada iglesia, y ustedes tienen la bendición de declarar bendición sobre sus generaciones. Y también nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos hijos, vamos a tener nietos, pero hay que declarar la bendición. La semilla de la palabra de Dios hay que declararla para que el reino se establezca en nuestras generaciones. Yo sé que el mundo está atestado de maldad, hay mucha anarquía, y usted y yo sabemos que la anarquía es vivir sin ley o con mi propia ley. En medio de ello, la justicia de Dios tiene que propagarse a través de su justicia. Mi justicia, es decir, su testimonio y mi testimonio. Vea usted qué responsabilidad tenemos nosotros hoy delante del Señor de poder administrar los bienes del reino, de poder administrar lo que Dios ha dicho. Entonces, la semilla de Dios tiene que estar sembrada en el corazón para que sea luego pueda crecer y pueda establecerse el reino de Dios en todo lo que hacemos y decimos. Sabemos y entendemos la diferencia, hermano y hermana, de que somos cabeza y no somos cola. Somos la voz profética de Dios. Sabemos y entendemos la diferencia entre los reinos que se mueven en este mundo, pero pertenecemos a un solo reino, el reino de la luz. El reino de la luz es vida. El reino de la luz es verdad. El reino de la luz es amor. Pero el reino de las tinieblas, por supuesto, son tinieblas, es mentira, es temor. El lenguaje de las tinieblas es acusación. El lenguaje del reino es intercesión. El lenguaje de las tinieblas es idolatría. El lenguaje del reino es adoración. Subraye bien esas palabras en su corazón. Adoración e intercesión son el lenguaje del reino que todo hijo de Dios necesita hacer. Y le digo que subraye, o si está anotando, subraye o anote o escriba o póngalo en rojo: adoración e intercesión, porque son 2 palabras importantes que al final usted va a saber por qué le estoy diciendo. Entonces, si pertenecemos al reino de la luz, que es verdad y amor, tenemos que reprender las tinieblas, las mentiras, los temores, con la autoridad genuina y auténtica que está por encima de toda rebelión. Hay consecuencias, escúcheme bien, hay consecuencias de la interacción que vamos a tener con los reinos. Y aquí yo quiero que abra los oídos espiritualmente hablando. Hay consecuencias con la interacción que tengamos con los reinos. Pregunta: ¿a qué reino pertenece usted? Al reino de Dios. Yo también pertenezco al reino de la luz. Pertenezco al reino del Hijo de Dios, que vino a morir por nosotros, a salvarnos, y vino a derramar su poder, su gloria y su gracia. Yo pertenezco al reino de Jesús. Yo pertenezco al reino de la luz. Yo pertenezco al reino de gloria. Usted también pertenece al reino de Jesús. Pero aquí la importancia radica en lo siguiente: la interacción que tengamos con los reinos depende de mis actitudes. ¿Por qué? Porque si una persona anda en pecado, anda en maldad, está interactuando con el reino de las tinieblas, está en desobediencia y por lo tanto está acarreando maldición. Si la interacción suya y mía con el reino de la luz es buscar a Dios, es leer la palabra, es consagrarnos a Dios, nos estamos santificando. Entonces mi interacción con el reino de Dios va a traer obediencia, y la obediencia va a traer bendición. Vamos a lo que dice la Biblia en el libro de Deuteronomio. Yo quiero que preste atención a esto. El libro de Deuteronomio, exactamente en el capítulo 30 y el versículo 19. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Cuando lo tenga, diga: yo pertenezco al reino de la luz. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. La Biblia dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Vuelvo a leer este versículo en otra versión. Dice 30:19 de Deuteronomio: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige tú pues para que vivas tú y tu descendencia. Es decir, hay algo importante en lo que te estoy diciendo. ¿Por qué?
Porque sencillamente del lado que tú estés o del lado en que yo esté va a determinar todo por mi actitud. Y le voy a hacer un examen, le voy a hacer un quiz en este momento. ¿Cuántos se acuerdan que habíamos dicho hace algunos días que el enemigo está vencido? Por tres aspectos importantes. Número uno, el enemigo está vencido porque es un ser creado. Él no se creó, a él lo crearon, está limitado. Número dos, el enemigo está vencido por la soberanía de Dios. Y número tres es la que más me gusta. El enemigo está vencido por la actitud que los cristianos tengan hacia él. El enemigo está vencido por la actitud que usted tenga hacia él. Y esto se refiere a que si su actitud es alinearse con las cosas de las tinieblas, entonces no lo va a vencer. El enemigo va a tomar terreno, va a tomar derecho legal y va a empezar a hacerte retroceder. Pero si tú tomas la actitud de ponerte en el reino de la luz, ser obediente a Dios, buscar a Dios diligentemente, cueste lo que cueste, venga lo que venga, entonces te estás alineando con el reino de Dios, con el reino de la luz, y vas a traer bendición, vas a traer prosperidad y vas a hacer retroceder las tinieblas. Todo depende de mi actitud y su actitud. Si su actitud es raquítica, es pobre, es negligente, no va a alcanzar mucho. Y aquí la importancia que nuestra actitud tiene que ser una actitud defensiva en el nombre del Señor. Defensiva, ¿por qué? Porque nosotros somos columna, baluarte de la verdad, y tenemos que defender la verdad. Y no podemos callar lo que Dios ha puesto en nuestra boca. El domingo pasado yo le decía, ¿por qué el enemigo te ataca tanto? Porque quiere hacer callar la voz de Dios, y la voz de Dios es la iglesia aquí en la tierra. Entonces, por lo tanto, Dios nos ha puesto a elegir la vida o la muerte, la bendición o la maldición. ¿Qué va a escoger usted? Entonces yo le pregunto, ¿usted pertenece al reino de la luz? Pero dígamelo con convicción, ¿pertenece al reino de la luz o al reino de las tinieblas? Entonces, si pertenecemos al reino de la luz, tenemos que andar en obediencia en la iglesia, en el trabajo, en el estudio, fuera de la iglesia. Tenemos que manifestar la gloria de Jesús a través de nuestra obediencia y nuestra diligencia. Porque eso va a depender mi actitud, de qué lado estoy, si el reino de las tinieblas o el reino de Dios. Amada iglesia, entonces quiere decir que no basta sencillamente con venir a la iglesia. Tenemos que aprender nosotros a caminar con Dios todos los días. Tan fácil como esto. Si usted y yo no oramos, nos debilitamos. Si usted y yo no leemos la Biblia, nos debilitamos. Si usted y yo no nos congregamos, nos debilitamos. Y eso lo que va a suceder es que si no hacemos lo que Dios dice que hagamos, el enemigo va a entrar sigilosamente y va a poner mentiras en tu vida, y va a poner apatía, pereza, y poco a poco te va a ir apartando de la devoción a Dios. Pero un cristiano tiene que estar ferviente en el espíritu, siendo diligente, interactuando con el reino de Dios, porque está la vida y está la muerte. ¿Qué va a escoger? Está la bendición y la maldición. ¿Qué va a escoger? Y la bendición de Dios es la que enriquece. Necesitamos caminar en la bendición, pero eso implica obediencia, acción en mi vida. Porque mucha gente dice, Señor, quiero tu bendición. Sí, pero eso implica obediencia. Eso implica diligencia, eso implica entrega, eso implica determinación, eso implica todo en tu vida. ¿De qué lado estás? Entonces, si decimos, yo pertenezco al reino de la luz, tengo que caminar de acuerdo a la voluntad del reino. Y aquí, hermano, yo quiero entrar ya más de fondo. Y en la mañana puse este ejemplo también. Si nosotros decimos que pertenecemos al reino de la luz, al reino de Dios, tenemos que alinearnos e interactuar en la voluntad de Dios, movernos en la voluntad de Dios, en nuestra manera de hablar. ¿Me está escuchando? Cuando yo le digo que me está escuchando, es espiritualmente hablando, porque hay gente que oye pero no escucha. Yo quiero que usted escuche lo que el Espíritu Santo quiere hablarle, porque muchas veces las palabras de un cristiano no glorifican a Dios en el trabajo. Entonces no se trata de venir y decir aleluya un domingo, se trata de que usted en su trabajo también glorifique a Dios con sus palabras. Hay ciertos dichos que ya tienen que cambiar de su boca. Usted lo sabe, no lo voy a mencionar, pero hay muchos dichos que en la calle se ocupan y la gente los escuda diciendo, esto no es malo porque esto es un costarriqueñismo. Esto no es malo porque esto es algo de Costa Rica. Puede ser de Costa Rica, puede ser de China, puede ser de El Salvador, puede ser de donde sea, pero el cristiano tiene una ética para hablar y para moverse y para desarrollarse. El cristiano se da a conocer por su forma de hablar. El cristiano se da a conocer por su forma de vestir. El cristiano se da a conocer por su forma de conducirse. El cristiano se da a conocer por su testimonio en el trabajo. El cristiano se da a conocer si es buen o mal empleado. Y en la mañana yo ponía este ejemplo. Si uno es un buen creyente, va a dar el 100% de su trabajo. Hace algún tiempo estaba en cierta empresa yo. A las 5:30 era la hora de salida.
Y algunos a las 5:28 estaban nada más con el control al delete. 5:30, salgo volando. Eran las 5:25 y ya estaba todo listo, ¿verdad? Para salir corriendo. Y entonces contaba yo la siguiente historia, que había un señor que se paraba en cierto trabajo y se ponía a la entrada de la puerta, viendo a los empleados entrar. Y decían, entran como tortugas. Y al finalizar la tarde se ponían en la puerta y decía, salen como gacelas. Dando a entender que venían con una pobre actitud y querían salir rápido, no eran diligentes en lo que estaban haciendo. Pero un cristiano se da a conocer por su forma de trabajo. Un cristiano se da a conocer en su estudio. Un cristiano se da a conocer si estudia o no estudia. No vaya a ser como aquel hermano, Señor, no he estudiado mucho, pero dame sabiduría en este examen. Eso está como el emoticón de WhatsApp. ¿Cómo dame sabiduría si no he estudiado? Dios no bendice la desobediencia. Dios no bendice la negligencia. Dios bendice al diligente. Dios bendice al que está educado, hablando espiritualmente y es formado a través de la palabra. Los cristianos no somos vagos. Los cristianos somos gente diligente, que nos esforzamos y glorificamos a Dios a través de lo que hacemos. Estudio, trabajo, quehaceres, lo cotidiano, lo trivial de la vida. En todo glorificamos a Dios. Entonces, acuérdese, hay consecuencias en la interacción con los reinos. Establecer el reino de Dios implica obediencia absoluta, entrega total y dar testimonio y evidencia de mi vida en la tierra. Usted y yo manifestamos a Jesús. Por eso le decía, tus palabras, mis palabras son fruto de lo que está dentro de mí. Nuestra forma de conducirnos es un fruto de quien vive adentro de mí. Glorificamos a Dios en nuestra vida con el cuerpo, con el alma y con el espíritu. Con el cuerpo, con el alma. Eso tiene que grabárselo. Porque hay doctrinas de hombres, de demonios que andan diciendo que no importa lo que haga con su cuerpo, lo importante es su espíritu. ¿Me está escuchando? Esos son doctrinas de hombres, doctrinas de demonios. No los escuchemos. ¿Por qué? Porque hay doctrinas falsas, satánicas, demoníacas que le dicen, no es malo, una no es ninguna. Una cervecita, pastor, no es malo de vez en cuando. Si la Biblia dice que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ni una, ni media, ni nada. Yo siempre he dicho que cuando la gente tiene que tomar una decisión trascendental, antes de tomarla, tiene que pedirle o consultarle al Espíritu Santo y luego me va a contar qué va a hacer usted. Pero muchas veces, hablando de la vida matrimonial, algunos dicen, Señor, ¿qué hago? Y el Señor te dice, tú sabes lo que tienes que hacer, meterte en la presencia de Dios, meterte en mi presencia, yo te voy a hablar. Y yo no creo que Dios le diga que deje a la señora. Usted me dice, pastor, pero hay casos de casos. Sí, hay casos de casos, pero la voluntad de Dios es una y no la puedo variar. Algunos se ponen muy espirituales, hermano, como el hermano Puma que ya se convirtió, tengo derecho a ser feliz. Sí, usted tiene derecho a ser feliz y tiene también la responsabilidad de ser consecuente y de ser responsable, de ser de no ser de doble ánimo. ¿Estamos de acuerdo? Toda decisión que usted vaya a tomar, existe una persona que le va a guiar y esa persona no va a fallar, que se llama Espíritu Santo. Pero cuando la gente entra en esa disyuntiva, no sé qué hacer, Señor, guíame. Si se mete en la presencia de Dios, yo sé lo que le va a decir Dios. Una vez le dijo un hermano, venga a la iglesia, métase con el Señor y usted me va a contar. No, es que precisamente por eso no quiero ir, porque yo ya sé lo que Dios me va a decir. No, estaba muy feliz en el pecado y uno cuando se expone a la luz, uno ya sabe lo que Dios le va a decir. Por eso, el Espíritu Santo no se equivoca y no falla. Es la persona más importante y la persona que nos va a revelar a Cristo y nos va a revelar la verdad. Por eso es indispensable, necesario y contundente que todo hijo de Dios busque al Espíritu Santo como nunca antes en estos tiempos de decadencia espiritual y moral. Porque establecer el reino de Dios es andar en obediencia y propagar la justicia de Dios. Hablaba con una hermana hace un momento y me decía, esto no es justo, pastor, en una situación que estaba viviendo. Esto no es justo, no es justo, no es justo que me hagan esto. Porque estábamos hablando de ciertas situaciones y pues a nivel legal, ella tenía potestad
sobre lo que ella me estaba diciendo. Digo la tenía porque luego esa parte se perdió porque firmaron un papel donde renunciaban a cierto patrimonio, a cierta herencia. Y pues al firmar, al renunciar, no hay nada que hacer. Ya la persona firmó, está renunciando. Y ella me decía, no es justo, no es justo. Y yo decía, en el mundo no va a haber justicia, pero hay que seguir siendo justos. No vamos a encontrar la equidad y la justicia en los gobiernos. La iglesia tiene que seguir siendo justa. La iglesia tiene que seguir portando la justicia de Dios. La iglesia tiene que seguir portando la gloria de Dios y establecer el reino de Dios con justicia. Donde un cristiano esté, allí tiene que haber justicia. Podemos estar en medio de decadencia moral y espiritual, pero en su casa tiene que haber justicia. En su casa tiene que haber reino de Dios. Hay que hablar lo que Dios ha dicho que hablemos. Repito, no estoy hablando del pensamiento positivista. Piensa positivo y todo te irá bien. No, la Biblia nos llama a tener la mente de Cristo. Y cuando tengo la mente de Cristo, hablo lo que Cristo dice y hago lo que Cristo quiere que yo haga. Hay que tener la mente de Cristo, la mente de Cristo. Cuando hablamos de establecer el reino de Dios, es que la semilla de su gloria esté plantada en el corazón y dé a luz los frutos de justicia. Repito, escuche bien, el enemigo hará cualquier cosa para robarte la semilla y que tú abortes lo que Dios ha puesto en tu corazón, en tu espíritu. Pero no permitamos eso, porque sobre nosotros nacerá la gloria de Dios. Discúlpenme el término, pero nosotros vamos, como dicen, a parir, a dar a luz la gloria de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Si lo dice la Biblia, lo creo y no lo razono. ¿Cómo la gente cree tan fácilmente un hombre? ¿Cómo la gente cree en el horóscopo? ¿Cómo la gente cree en lo que dice un hombre en televisión y recibe de mucho amor? Y de ese señor que daba mucho amor ya no está acá en la tierra. Ya falleció. Pero hay uno que murió y resucitó y está vivo. Y es el rey de muchos días. Su reino no tiene fin y su gloria no tiene límites. Y usted y yo estamos del lado del reino de la luz. Por eso creemos en la eternidad. Por eso creemos que somos los eternos adoradores. Somos los eternos adoradores. Creemos en la eternidad y vamos para el cielo. Pero mientras estemos en la tierra, hay que andar en obediencia. Hay que establecer el reino de Dios. ¿Cómo? Andando en obediencia. Porque usted y yo damos buena fama de Dios o mala fama de Dios. ¿De qué lado estamos? ¿Del reino de la luz o reino de las tinieblas? Usted dice, pastor de la luz, perfecto, ahora nos corresponde dar testimonio. Y es ahí la gran disyuntiva. Apréndase esto, la iglesia es la llamada a establecer el reino de Dios en la tierra. El reino de Dios se establece cuando cada cristiano toma la responsabilidad de ser un embajador de Cristo. Ser embajador es ser un representante de Cristo aquí en la tierra. En el principio, vea qué interesante, Dios estableció su reino en la tierra a través del hombre. ¿Quién? A través de Adán. A través de Eva. Génesis capítulo 1 versículo 28. Puede leerlo conmigo y permítame leerlo para usted. Génesis capítulo 1 versículo 28. Y voy a leer en una versión un poquito diferente. 1:28 de Génesis dice: y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Dios dio autoridad, Dios dio dominio al hombre. ¿Para qué? Para que se moviera en su voluntad. Usted y yo entendemos que el enemigo vino a estropear lo que Dios estaba formando, y por ende entró el pecado por un hombre llamado Adán, que la Biblia menciona alma viviente. En ese momento que entró el pecado, porque el pecado degenera, el pecado te aparta de Dios y adormece tu espíritu. Ojo, abre los oídos espirituales. El pecado te adormece el espíritu. Y cuando el espíritu está dormido, te vuelves almático. Y cuando te vuelves almático, tu cuerpo comienza a pecar delante de Dios, porque tu cuerpo es dominado por el alma y no por el espíritu. Pero cuando nuestro espíritu está despierto y está activo, eso implica que necesitamos buscar al Espíritu Santo, que mi espíritu se conecte al Espíritu Santo para que domine mi alma y no me vuelva almático. La persona almático es hoy sí, mañana no, y la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Yo necesito conectar mi espíritu con el Espíritu de Dios para que domine mi alma, y por lo tanto, si mi alma es dominada, mi cuerpo también, porque mi cuerpo va a obedecer lo que el Espíritu Santo está diciendo a través de mí, a través mío.
La importancia, por eso le dije al principio, subraya las dos palabras, adoración e intercesión. Porque la adoración nos hace someter nuestro espíritu al Espíritu de Dios y estamos de corazón a corazón, de espíritu a espíritu, y hay una potencia, una gloria que se derrama y se desata cuando estamos conectados a la voluntad del Espíritu Santo. Pero cuando no estamos conectados a la voluntad del Espíritu Santo, nos volvemos almáticos. ¿Y qué es el almático? Hoy no voy a la iglesia. Hoy no siento ir, Señor, y tú me vas a entender. ¿Verdad que me entiendes? Yo no siento ir a la iglesia. De por sí Dios está en todo lado. Ojo lo que le voy a decir. Dios está en todo lado porque Él es omnipresente, pero no se manifiesta igual en todo lado. Porque cuando alguien pone de excusa, no, yo me quedo en la casa, porque no es lo mismo venir al culto presencial que virtual. La virtualidad es una opción que nos ayuda en un momento determinado, cuando estoy enfermo o cuando definitivamente no puedo venir. Pero si puedo hacerlo, tengo que hacer lo que decía el salmista. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Allí estaré, Señor, en tu casa. Es bonito ver un partido en televisión, ¿verdad que sí? Se ve la repetición, pero no hay nada como verlo en vivo. ¡Ah, qué bueno! La televisión nos ayuda porque la repetición y cosas ahí, efectos y el famoso bar que ahora se está usando, ¿verdad? Pero no es lo mismo verlo en vivo. No es lo mismo. Entonces Dios está en todo lado, pero no se va a manifestar igual, porque donde hay 2, 3, 4, 5 piedras encendidas, hay una gloria que se manifiesta. Y Dios se manifiesta donde hay un pueblo que le da la honra debida a su nombre. Al final de cuentas, a veces lo virtual hay mucho distractor. ¿Por qué no me diga usted que usted está en la casa viendo el culto y el perro comienza a ladrar? ¿Qué ese perro? Y toca al vecino y anda ahí, cocina, lavadoras, todo lo que no sirva en su casa. Huevos a 2.500, no vaya al otro lado, venga. Y hay distractores. Ay, qué tanta bulla. Y los chiquillos, mamá, tengo hambre, mamá, que se cayó esto. No es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, pastor, ¿qué me quiere decir? Sencillo, lo que quiero decirle es que si usted tiene posibilidad de hacerlo, hágalo, venga, congréguese, llénese y vaya a repartir gloria de Dios. Y lo virtual, cuando sea necesario. Pero es que, hermano, lo virtual no puede superar lo presencial. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un abrazo virtual que un abrazo presencial. ¿Verdad que no? Te mando miles de abrazos. Pues los leí, no lo siento. ¿Verdad? Eso equivale a decir lo que yo le conté hace algún tiempo. ¿Se acuerdan lo que le conté cuando cumplí años, comenzando la pandemia? Yo era uno de los que pensaba, voy a hacer un paréntesis, era uno de los que pensaba que cuando inició todo esto, ay, ojalá que al mes ya desaparezca esto, decía yo. Y comenzó en marzo, ¿verdad? Uy, que desaparezca rápido, ahorita cumpleaños en abril. Y llegó y nada. Y empezaron a llegarme los saludos. Feliz cumpleaños, pastor. Y me mandaban queques virtuales. Yo no quiero virtual, yo los quiero de verdad, decía yo. Así no me lleno, así no sirve. Y me mandaban regalos y queques virtuales. Y yo, no es lo mismo. ¿Que la leche es virtual? No, no quiero eso, yo quiero lo verdad, yo quiero de verdad. No es lo mismo lo virtual que lo presencial. Por eso dígale que está al lado suyo, qué bueno que estés aquí. Qué bueno que tus ojos miran mis ojos. Porque somos familia, porque somos hermanos. Amén. Sigamos adelante. Eso fue nada más un comercial. Pastor, es para que usted sepa cuándo cumple años. Pues no, pero usted sabe, ¿no? Amada iglesia, le decía hace un momento que en todo momento hay una disyuntiva. Existe la dualidad entre una cosa y la otra. ¿Por qué decidir? O si usted quiere ponerse muy experto en lexicografía, alguien diría la dicotomía de la vida. El bien o el mal, el norte o el sur, positivo o negativo, calor o frío.
Incluso los cristianos tenemos que tomar decisiones en medio de una dualidad: andar por la carne o andar por el espíritu, vivir por fe o vivir por vista. Entonces, iglesia, lo que quiero decirle es que nuestra decisión está la decisión está en nosotros. Si Adán fue alma viviente y entró el pecado por Adán, cuando vino Cristo nos vivificó, nos declaró justos, victoriosos y representantes de su reino inconmovible, y nos dio victoria para aprender a caminar en esa victoria. Lo que sucede es que el creyente tiene que tomar las armas espirituales y caminar de acuerdo al reino de Dios. Sencillo. ¿Qué significa caminar de acuerdo al reino de Dios? Obediencia. ¿Qué significa caminar de acuerdo al reino de Dios? Entrega, sacrificio, hacer la voluntad de Dios. Pero quiero decirle algo: ¿por qué es importante establecer el reino de Dios? Porque mientras la iglesia esté en la tierra, tiene que aprender a declarar las verdades del reino que van a traer rompimiento. Yo soy de los que creo, no me lo han contado, lo he visto, lo he palpado, de que cuando uno declara la palabra hay un rompimiento espiritual y el mundo natural se ve afectado a raíz de una oración. Hemos sido testigos cuando dicen: se aproxima un tsunami para Costa Rica, se aproxima un terremoto o se aproxima un maremoto allá por los mares, y resulta ser que está pegado a otros países y la gente entra en preocupación. Pero me he dado cuenta que hay un remanente fiel que empieza a orar y Dios aquieta los tiempos y Dios cambia los tiempos. Yo lo he visto, yo sé que usted lo ha visto, a raíz de una oración, porque estamos declarando la palabra. No es ficción, no es emoción, es convicción de que cuando la palabra se declara, la palabra trae luz, trae rompimiento, trae verdad, trae vida, trae propósito. La palabra de Dios abre el camino, rompe tinieblas, rompe toda atadura, y la palabra de Dios nos hace libres. Entonces, por eso le decía, subraya adoración y subraya intercesión, porque Dios está interesado en levantar una generación de adoradores e intercesores. Aquí no se trata de que hay un grupo de alabanza, hay un grupo de intercesión. La iglesia tiene que ser adoradora e intercesora. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿por qué es importante establecer el reino? Porque el misterio de la iniquidad, la maldad, la decadencia moral se ha levantado tanto que la iglesia no puede hacer caso omiso a lo que el enemigo está levantando. ¿Dónde? Por medio de los formadores de pensamientos. ¿Cuáles son los formadores de pensamientos? Radio, televisión, periódicos, revistas digitales, toda la parte digital en aspectos de información. Son pensadores, son pensadores, gente que puede transformar el pensamiento de los jóvenes, de personas. Por eso hay que tener cuidado. Jóvenes que van para la universidad, Dios nos llama a tener la mente de Cristo, no el pensamiento positivista ni el pensamiento de Darwin. Es la mente de Cristo. Porque algunos ya entran a la universidad y por querer quedar bien o porque no los hagan a un lado, se asocian con lo que ellos dicen. Yo no puedo asociarme con lo que el mundo dice. Por eso vamos a sufrir persecución y vamos a ser ignorados. No importa. No lo ignoran a usted ni lo desechan a usted. Desechan y desprecian a Cristo. Nuestra mirada tiene que estar en lo eterno, no en lo pasajero. ¿Es importante trabajar? Sí. ¿Es importante estudiar? Pero todo eso es pasajero, aquí se va a quedar. Es importante, pero ese cartón aquí se queda en la tierra. Es tu alma, es mi alma. Es lo que vas a hacer con tu generación. Es dónde está tu familia. ¿Qué vas a hacer por tu familia? ¿Cómo te vas a levantar en estos tiempos? ¿Cómo vas a hacer valer el reino de Dios? Porque establecer el reino significa hacer valer las cosas del reino. No hablo de emociones, no hablo de proselitismo, no hablo de emociones pasajeras. Hablo de convicción. Un cristiano, un hijo de Dios que está pegado a la voluntad de Dios y que anda en la voluntad de Dios, solamente su presencia manifiesta paz. Sin hablar, solamente su presencia manifiesta paz. No sé si usted lo ha comprobado, yo lo he comprobado. Es más, cuando yo voy a una casa, yo pongo el pie y digo: Señor, pasa a esta casa. Hágalo, así dice la Biblia. Si usted lo invita, mi hermano, a cualquier lugar, cualquier casa, a lo que vaya a hacer, a trabajo, a estudio, a tomarse un café, lo que usted quiera, nomás entre a la casa: Señor, pasa a esta casa, porque yo soy un portador de gloria de Dios, yo soy un portador de buenas nuevas y voy a dar paz. Y usted entra y ministra paz sobre esta casa, solo su presencia, porque usted porta la presencia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? La gente te va a buscar no por lo que haces, sino por lo que eres. Porque hay mucha gente buena en lo que hace, pero en esencia no lo es.
Y la esencia de Dios es la esencia que está en ti, que va a manifestar las cosas del reino. Ahora sí, la importancia de establecer el reino es porque la maldad se está propagando y necesitamos afectar positivamente nuestro entorno. Repito, todo comienza en casa. Necesitamos desde nuestra casa hasta los diferentes estrados manifestar la gloria de Dios. Mientras la iglesia esté en la tierra, tiene que ser sal y luz. Una luz que muchos vean y que cuando la vean digan: yo quiero esa luz. Pablo le decía a Timoteo, ahorita le doy el versículo. Es más, voy a adelantarme. En la carta a Timoteo, Pablo a Timoteo, en segunda de Timoteo, vaya buscando segunda de Timoteo. El primer capítulo, Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, persevera en la fe. Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti. Timoteo, no te quedes callado. Timoteo, persevera en la fe. Timoteo, tienes que ser valiente. Y cuando Pablo decía a Timoteo eso, ¿algunos saben dónde estaba Pablo? En un hotel 5 estrellas. ¿Dónde se imaginan que estaba Pablo cuando le decía eso a Timoteo? Estaba encarcelado. Y le decía a Timoteo: aunque yo esté preso, la palabra de Cristo no está presa y hará el efecto por el cual ha sido creada. Así que predica la palabra. Te encarezco delante de Dios que prediques la palabra, que no te intimides, que nadie te menosprecie por ser joven, sino que sea diligente, constante en tu vida, persevera, aviva el fuego del don. Y le decía en el capítulo 2, lo seguía animando a que perseverara en la fe, porque la apostasía se había levantado. Pero en el capítulo 3, vamos ahí directamente, segunda de Timoteo capítulo 3. Y exactamente el versículo 1 al 5. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, tienes que ser diligente y perseverar en tu vida cristiana. ¿Por qué? Porque los tiempos que vienen serán tiempos peligrosos. Y yo le pregunto a usted en esta hora: ¿no es cierto que el siglo XXI es una época de decadencia moral, que estamos viendo cosas que nunca pensábamos que íbamos a ver? Le pregunto a usted, ¿no es cierto? Es más, remontémonos a los años 80. No sé cuántos aquí son del año 80. Pero yo soy modelo 73. Estoy bien joven, aleluya. A ver, jóvenes, estoy bien joven, digan amén. A veces me da gracia porque yo le digo a los jóvenes: vea que estoy joven. Y me hace. Y le pregunto a un anciano: ¿está joven? Ay, usted está chiquillo, dice. Y le pregunto a un joven, el joven me dice: la disyuntiva de la vida. Mire, yo soy modelo 73. ¿Cuántos son modelo 80 aquí? No hay ningún modelo 80 aquí. Bueno, yo creo que aquí hay modelo 90, ¿verdad que sí? Sí, hay modelo 90. Hay modelos 2000 también aquí, ¿verdad? Y todavía tenemos modelos 2004, están bien jovencitos. ¿Y cuántos tenemos modelos de meses? No, ¿verdad? No hay nadie embarazada, no. Amada iglesia, en mi adolescencia, obviamente había maldad, había pecado. Pero lo que yo vi a mis 14 años y lo que veo hoy no se compara. Hay una decadencia moral. A vista de todas las personas, la gente practica su pecado. Ya a la gente no le importa si el niño está enfrente. A la gente no le importa si hay una familia enfrente. La gente hace con su cuerpo lo que quiere. Y hoy en día, ¿qué? Nadie me diga nada. Yo soy dueño de mi cuerpo. Los derechos humanos, los famosos derechos humanos. Yo les he dicho a ustedes que yo creo en los derechos humanos. Y hay que luchar por los derechos humanos. Pero muchos de los derechos humanos se han vuelto una alcahuetería para muchos. Yo a veces no me explico algo. La gente defiende su derecho humano, lo que quiera defender. Y un cristiano dice: yo creo en Dios y defiendo eso, y la gente lo critica y la gente lo ataca. Como hoy en día he visto algunos mensajes que se han propagado y se lo vi a mi hija en algo que ella publicó, o a mi esposa, no me acuerdo, de que un cantante de música urbana o reggaetón que se convirtió al cristianismo, decía alguien: Ricky Martin publicó su homosexualidad y todo el mundo le aplaudió.
qué valiente. El otro fulano publicó también en las redes su movimiento de la diversidad y todo el mundo apoyando. Sí, los derechos humanos, qué bueno. Se convierte este cantante y todo el mundo empieza a criticarlo. Se convierte a Cristo y le empiezan a decir: fanático, eso no sirve, estás ahí por negocio, y le empiezan a tirar. Es incongruente, ¿verdad? Por eso yo también defiendo mi derecho, porque lo que yo predico no es algo que no tenga propósito. Yo predico algo que tiene vida, algo que va a ayudar al adolescente, que va a ayudar al joven, al niño, a las familias. ¿Y qué predicamos nosotros? El amor puro de Cristo. ¿Y qué predicamos nosotros? La unidad en la familia. ¿Y qué predicamos nosotros? Que el joven crezca sano en sus aspectos morales y espirituales. ¿Será malo eso? Pero ¿saben por qué la gente lo critica? Porque en los últimos tiempos a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Eso es lo que Pablo le decía a Timoteo. Vendrán tiempos peligrosos, por eso tienes que afirmarte en la fe. Entonces vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 3 y exactamente el versículo 1 al 5. Carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Pablo le decía a Timoteo: con estos no te metas, huye de la gente calumniadora. ¿Usted sabe que hay gente calumniadora? Huya de eso, porque el lenguaje de las tinieblas es calumnia, es acusación. El lenguaje del reino de Dios es obediencia. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo: en estos tiempos te vas a dar cuenta que la decadencia se va a aumentar. Te vas a dar cuenta que la gente se apartará de los caminos de Dios. Te vas a dar cuenta que los jóvenes van a querer vivir sin ley o con su propia ley. Mire, hermano, yo sé que en los diferentes países o pueblos, perdón, o estados, existen culturas donde jóvenes a los 18 años se van de la casa, ¿cierto? Yo logro entender que cuando un joven se va de la casa es porque tiene que ir a estudiar. Conocí un caso, bueno, hay muchos casos, pero conocí un caso en Honduras de un pastor con su hija que decía: mi hija tiene que irse a vivir a la ciudad. Él vivía lejos de la capital de Honduras, porque en la provincia donde estamos no hay universidades, ni mucho menos lo que ella quiere estudiar. Entonces ahí ameritaba que ella se fuera a la ciudad de Tegucigalpa, en Honduras, tuviera que establecerse, a vivir ahí para poder estudiar. Esos son casos diferentes. Lo que me estoy refiriendo es que hay culturas donde dicen, o tendencias que dicen: a los 18 años me voy a vivir solo, de por sí ya quiero independizarme. Pero esa independencia implica un libertinaje, y esa independencia se vuelve para muchos la vida loca, y ese no es el propósito de la mayoría de edad. La mayoría de edad no es para hacer lo que yo quiera, es para hacer lo que yo debo. Y por cierto, hay muchos aquí que ya van a sacar cédula. A ver, ¿dónde están los que van a sacar cédula? Ya estoy viendo una, gloria a Dios. Mire qué lindo, ¿verdad? 18 años para actuar con más responsabilidad. ¿Por qué? Pues que es para hacer lo que debo. Ahora sí, hay una mayor responsabilidad. Ahora sí le van a decir a la que cumple 18 años: ya usted no va a entrar con su mamá, ahora va a entrar sola porque ya tiene 18 años. Ay, no, mami, entre conmigo. No, ya tiene 18. Nos damos cuenta que es para tomar decisiones correctas en la mayoría de edad. Pero existen tendencias que dicen: a los 18 años yo me voy de la casa y nadie me puede decir nada porque ya tengo 18 años. Eso es libertinaje. Por eso yo digo a los padres: aunque el hijo tenga 18 años y vive en la casa, le pone límites. Pero yo tengo 18, puede tener 18, 19, 20, 21, 30, que si vive en la casa, usted va a respetar los límites de la casa. Punto y final, café con tamal.
¿Estamos de acuerdo? Porque si en la casa suya se predica a Cristo, tiene que haber un orden en todo. Mami, ¿me permite quedarme aquí con mi pareja? No, ordena, aquí no voy a aceptar eso. ¿Me permite ahí en la casa? Si usted quiere fumar, fume afuera, pero mi casa es un templo de Dios. Uy, qué fanático, qué religioso. Religioso, ofensivo y escandaloso, lo que me quieran decir. Pero el que ama a Cristo tiene límites en su casa. En su casa tiene que escucharse la música de Dios. Ah, no, pues llegó el invitado, llegó el amigo. ¡Ey, no! Pongamos aquí aquella. ¿Cuál? Aquella que dice y no glorifica a Dios. Ay, no, es que como es familia. No, como es familia le voy a decir disculpe, pero aquí en mi casa no se escucha esa. ¿Sí? Uy, qué fanático. Lo que quieran decir, fanático, religioso, ofensivo y escandaloso, lo que me quieran decir. Retrógrada, religioso, lo que me quieran decir. Ay, pero no es nada, sobre todo en diciembre. Ay, es en familia. Pongamos ahí jugo de manzana. ¿Cómo es la canción? Jugo de manzana. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lo estás aprobando. Usted lo sabe, yo lo sé. El famoso jugo de piña. Ay, sí, jugo de piña, porque, ay, qué bueno. Tananan, tananan. Ojo lo que estoy diciendo. Mientras estemos en la carne, tenemos que cuidarnos. No estamos exentos. Porque hermanos, más de uno de los que están aquí sentados, ya los que son modelos 60 o 70, se acuerdan de los famosos bailongues en el Gran Parqueo. Se acuerdan de los higuerones. Y ya los de modelos 80 se acuerdan del túnel del tiempo. Se acuerdan de los bailes del colegio, ¿verdad? Esos tiempos fueron bonitos. Lo que pasa es que cuando Cristo nos renueva todo. El que esté firme, mire que no caiga. Pero en estos tiempos vendrán tiempos peligrosos, donde la gente amará más los deleites del mundo que a Dios. Y Pablo a Timoteo, un joven, cuídate y sé ejemplo. Y quiero que se aprenda estos versículos. Estamos en 2 de Timoteo, estamos en el capítulo 3. Vaya conmigo por favor al versículo 10. Pablo a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, wow, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia. Es más, leo este versículo 10 en otra versión. Pablo a Timoteo, tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, le decía Pablo a Timoteo, mi propósito, fe, y etcétera, etcétera, mi constancia. ¿Qué se estaba convirtiendo Pablo a Timoteo? En un ejemplo a seguir. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Qué tengo que hacer yo? Un ejemplo para la generación que viene tras mío. Que no se diga que tu vida, que fulano, que sutano se quedó a mitad del camino. Que no se diga que no perseveraste, que no se diga que te apartaste del Señor, que no se diga que estás en el mundo, sino que como Pablo a Timoteo, Pablo, tú has visto y has seguido mi enseñanza, mi conducta, mi propósito, mi fe, has visto mi ejemplo. Yo creo que Dios quiere levantar una generación obediente y diligente que marque la generación que viene atrás. Ya los jóvenes han sido afectados con muchas modas, muchas tendencias, muchas ideologías, mucho ataque a través de las redes sociales, y la gente propaga sus ideologías. Los jóvenes están siendo afectados. Al final de cuentas, todos, sea niño, joven, adulto, anciano, todos somos tentados, todos somos atacados, todos somos afectados de una u otra manera. Pero Dios nos manda a perseverar en la fe del Hijo de Dios, y como Pablo a Timoteo le decía, ser ejemplo.
en doctrina, en enseñanza, en conducta, en propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, entendiendo también que quien practica la diligencia, quien practica la obediencia, así como Pablo a Timoteo le decía en el versículo 11, lea conmigo el versículo 11, también ha seguido mis persecuciones, mis padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, etcétera, etcétera, dándole a entender que necesitaba ser valiente y diligente, no importa lo que venga, no importa lo que pase, estos tiempos de decadencia moral y espiritual. Se levanta una generación, y yo pregunto, ¿existe esta generación hoy en día? ¿Hay de ese tipo de gente aquí sentada en este momento? ¿Hay de ese tipo de personas que me están viendo y escuchando que se van a levantar el estandarte de Dios, el estandarte de justicia? ¿Habrá de ese tipo de gente aquí que marquen la pauta a través de la adoración y la intercesión? La iglesia no es un grupito de gente ignorante que no sabe qué hacer. Por el contrario, sí sabemos lo que debemos hacer y tenemos la sabiduría de Dios que nos da la capacidad para caminar en este mundo. Él puso su ADN en nosotros y eso significa que ha puesto su esencia en nosotros. ¿Para qué? Para que la llama del Espíritu se encienda en nosotros. Cuando Dios pone el ADN de su Hijo en nosotros, pone su identidad, pone el diseño, pone la estructura, pone el propósito, nos marca el camino. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho de la iglesia: te he puesto como columna y baluarte de la verdad, para que nuestra salvación se encienda como una antorcha, para que el fuego del Espíritu Santo se encienda en ti. Yo quiero que usted reciba esta palabra, Jeremías capítulo 1. Busque rápidamente conmigo Jeremías capítulo 1 y el versículo 5 al 12. Vamos, con ánimo, vamos con ganas, porque quiero que oremos también en esta hora. Jeremías capítulo 1, versículo 5 al 12. Dios le habla al profeta Jeremías, y esta palabra no es solamente para Jeremías, esta palabra es para usted, esta palabra es para mí, esta palabra es para su generación. ¿Lo tiene? Jeremías capítulo 1, versículo 5 al 12. El Señor te dice a ti: antes que te formase en el vientre, te conocí. Aleluya. ¿Está escuchando eso? Antes que naciese ya Dios te conocía. Reciba esta palabra, es para usted. Antes que nacieses te santifiqué. ¿Qué significa eso? Que me creó para buenas obras, no para maldición, sino para bendición. Te di por profeta a las naciones. Escuche lo que le estoy diciendo. Existe el don, el don de ministerio, el profeta de Dios, pero existe también la manifestación de ese don de la profecía. Y cuando Dios le decía a Jeremías: te he puesto por profeta, la voz de Dios en la tierra se llama la iglesia. Así que la iglesia tiene que profetizar y dar a conocer la multiforme gracia de Dios. ¿Y qué es la multiforme gracia de Dios? Es la palabra hablada, es la palabra declarada. Por eso no se canse de proclamar y declarar lo que Dios ha dicho. Sigamos el versículo 6. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. ¿Cuántas veces usted le ha dicho al Señor: Señor, no sé hacerlo? Y Dios te dice: no te estoy preguntando eso. Y Dios te dice lo que dijo a Jeremías en el versículo 7. Y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras. ¿Dónde? Dios ha puesto en ti la palabra de profecía. Dios ha puesto en ti la palabra de autoridad. Dios ha puesto en ti la palabra de unción, de poder, porque tú eres cabeza y no eres cola. Dios ha puesto en ti su palabra para que la declares, para que la ejecutes y para que establezcas el reino de Dios. Versículo 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. ¿Para qué? Para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Aleluya. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Sabe que el almendro reverdece en el tiempo de primavera, y tú eres ese almendro que vas a reverdecer en todo tiempo y en todo momento. Cuando la palabra habla de apresurar, es que sencillamente va a haber un sacudimiento, un removimiento para apresurar la palabra. Jeremías 1:18, estamos en el 1, vamos al 18. Reciba esta palabra en el nombre del Señor. Dios le dice al profeta Jeremías, le dijo y le va a decir a usted en esta mañana, y le dice a usted y me dice a mí, versículo 18: porque he aquí yo te he puesto en este día
como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sacerdotes y el pueblo de la tierra. Dios te dice a ti, iglesia, te he puesto como hierro fortificado, aleluya, ciudad fortificada. Dios puso hierro espiritual en su columna vertebral en Jeremías, capacitándolo para que llegara a ser el más recio y valeroso e intrépido de todos los profetas. Y escuche bien, abra los oídos espirituales. Dios puede usar a cualquier creyente de manera superior a sus propias tendencias y talentos naturales, porque Dios al que llama capacita. Aprende a mirarte como Dios te mira. No mires tu parecer, tu capacidad. Mírate a través de la capacidad del Hijo de Dios, porque Dios ha puesto en ti su virtud para nosotros caminar en la voluntad de Dios y en la victoria del Hijo de Dios. Porque su victoria es mi victoria, porque su victoria es tu victoria, mi hermano. Porque su poder es tu poder. Jeremías 51:20, promesa, tómela, apropiese, anótela. Grábala en su corazón, escríbala en el celular, en la tablet, escríbala. Jeremías 51:20, tú eres ciudad fortificada, tú eres profeta de las naciones, tú eres un hombre, una mujer de Dios. Y Dios te dice a ti, Jeremías 51, versículo 20. Léalo. Martillo me sois, dice el Señor. ¿Qué es usted en las manos de Dios? Dígalo, ¿qué es usted en las manos de Dios? A ver, repítalo conmigo. Martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Por medio tuyo se va a establecer el reino de Dios y vamos a despedazar las obras de las tinieblas. En nuestra casa tiene que haber justicia de Dios. Nuestros hijos van a conocer la justicia de Dios. Nuestros hijos le van a servir a Dios. Nuestros hijos son herencia de Dios y no vamos a permitir que el diablo los robe. ¿Dice amén o no dice amén? Porque esto es para valientes. Esto es para gente que se levanta y dice: voy a luchar por mi familia, voy a luchar por mis hijos. Ore por sus hijos, pero déle ejemplo a sus hijos de la vida de Dios en usted. No solamente dígale a sus hijos: conságrense a Dios, viva usted la vida de Dios. Yo no soy un padre perfecto, pero trato de decir a mis hijos: conságrense a Dios, porque yo también me lo estoy haciendo. Yo no me levanto a orar en las mañanas porque soy muy carga. Uy, el pastor cómo ora. Yo me levanto a orar porque yo necesito la oración, porque yo necesito a Cristo. Porque si yo no oro, le doy cabida al enemigo. Necesito orar, necesito velar. Velad y orad para que no entréis en tentación. Repítalo bien fuerte: el que ora. Pero dígalo sin miedo: el que ora. No, hombre, hermano, ¿qué será? ¿Que ya tiene hambre? El que ora no peca. Ahora sí, dígalo: el que ora. Sin miedo, el que ora. Y el que peca es porque ha dejado de orar. Exactamente, ya usted lo dijo: el que no ora, el diablo se lo devora. Muy cierto. Y también el que de vez en cuando no ayuna, el diablo se lo desayuna. Y ahí siguen las demás que a usted y a mí nos gusta, ¿verdad? A mí me gusta mucho uno que dice: cristiano que no danza, se le sube la panza. Por eso dance, hermano. Hoy está: yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios. Hay que danzar, hay que moverse. Mira, hermano, yo se lo voy a decir una y mil veces: si usted no se mueve, las piedras lo van a hacer. Yo no entiendo cómo usted: yo danzo en el río. Muévase, muévase por el amor de Cristo. Lo que no tiene movimiento se vuelve monumento. ¿Usted quiere ser un monumento de Dios? No, yo quiero ser una piedra viva, una roca encendida que publique las verdades de Cristo y que alabe a Cristo con toda libertad. Por eso le decía: si usted en el mundo bailaba Juana la cubana y usted en el mundo le movía el esqueleto al diablo, pues más ahora en Cristo muévase, dance, grite para Cristo. Ahora que ya entran los aforos al 100% al estadio, la gente cuando mete un gol el equipo, ¿qué hace la gente? No, hablemos en serio, hablemos en serio. No se me ponga así como muy espiritual. No, hermano, yo no veo partidos. Pero cuando su equipo mete un gol, ¡ah!
tome para que lleve y guarde para mañana. Uy, qué rico le estamos dando. Tome sopa de muñeco. Uy, 2, 3, 4, 5. Uy, hasta que brincan. Y vienen a la iglesia. No danza en el río. Nada de hablar con el micrófono para que entiendan. Dan ganas de sembrarle la palabra, pero sembrarla en el corazón. Bueno, aunque esta Biblia es bien buena también para sembrar la palabra. No crean. Una vez un pastor predicó: hermanos y hermanas, si su hijo no hace caso, receten la palabra, délenla con la palabra. Y una hermana le estaba dando al hijo. El pastor dijo que era con la palabra. No, hermana, con la palabra, que lo instruyera en obediencia, no así. Pero de vez en cuando hay que darles con la palabra para que entiendan. Y se lo voy a decir una y otra vez, y aunque sea como una piedra en el zapato y aunque le incomode: si usted no danza, hermano, se vuelve monumento. No, pastor, es que yo... No, usted no es así. Porque le aseguro a usted que si en un lugar se está quemando, usted se queda así: no, yo soy tranquilo. Si se está quemando, sale corriendo, ¿verdad? Pues entonces la reacción suya tiene que provocar algo cuando la presencia de Dios está activa y viva. ¿Por quién lo dice, pastor? Por mí. Sí, por usted. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe que lo digo por usted? Bueno, eso fue un comercial. Uy, hermano, yo estoy esperando cuando que digan: fuera mascarilla, no hay pandemia. Me lo estoy saboreando. ¿Sabe por qué? ¿Para qué, pastor? ¿Para ir al estadio? No, hombre. Para bajarme de aquí y danzar y con toda libertad. Venga, Rafita, metámonos en la fiesta. Venga y dancemos. Y me voy donde Andrés y ya no hay problema y brincamos. La loquera espiritual. Uy, pastor, usted está loco, bien loco, y se me perdió un tornillo y el tornillo está en el cielo. Aleluya. Porque si yo al mundo le daba todo, por mi Cristo lo voy a dar todo. Yo le contaba a usted que en mi adolescencia a mí me gustaba bailar breakdance. Y bailaba. Y que si me daba todo, ¿por qué para Cristo no? ¿Ah? ¿Sí o sí? ¿Eso que sonó es una alarma ya para terminar? Ya vamos terminando, ya casi. Lo último que le voy a decir. Al principio le dije: intercesión. Dos cosas importantes que todo creyente, hijo de Dios, tiene que tener desarrollados para que el reino se establezca. Amén. ¿Por qué? Porque Dios no quiere gente mediocre, pasiva. Quiere gente activa, productiva. Dios nos ha puesto como estandartes para llevar gloria, buenas nuevas. Dios quiere que su reino se establezca en ti y en mí con santidad y con fuego del Espíritu. Por eso hay que levantarnos en adoración e intercesión. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Juan capítulo 4, no lo busque, versículo 23 y 24, anótelo, que el Padre busca adoradores. Y si los busca es porque no hay suficientes. Se da cuenta que la adoración es afectada en las iglesias. Por eso es que yo le insisto: adore, dance, porque en medio de la alabanza y la adoración hay un rompimiento espiritual. ¿Quiere que le diga algo? Y tal vez no lo va a creer, pero cuando alguien está enfermo y comienza a danzar, hay una liberación. A través del brinco, no, a través de lo que está sucediendo en ese momento, porque el gozo del Señor es la fuerza de tus huesos, es la fuerza de tu vida. Y cuando adoro me parezco a aquel quien es el objeto de mi alabanza. No voy a ser el mismo, pero la adoración es algo que se ha perdido en muchos lugares. Y ha llegado el tiempo y el momento en que la generación de este siglo XXI se levante en adoración, en espíritu y en verdad. Eso implica en la iglesia, fuera de la iglesia, en el trabajo, en el estudio, en mi familia. Adorar en verdad es accionar con un buen testimonio. Eso se llama adoración. No solamente venir a cantar aquí, es declarar mi testimonio con justicia. Y cuando hablo de intercesión es porque también el libro de Ezequiel menciona que Dios andaba buscando intercesores y no los halló. Pero Dios está buscando intercesores, gente que cambie el curso de los tiempos. ¿Habrá gente aquí? ¿Habrá gente aquí que marque la diferencia?
No, de verdad, habrá gente aquí que se levanta como adorador y como intercesor del reino. Entonces póngase en pie, hermano. Y usted que está en su casa también, póngase sobre sus pies. Usted que nos está viendo y escuchando de manera virtual, póngase sobre sus pies. Levante las manos, vamos. Los que están de manera virtual, los que estamos aquí en la iglesia, levante las manos, vamos. Esto no tengo ni que decírselo. Levante las manos y diga: yo soy hijo de la promesa, hijo de la luz. Por lo tanto, en esta hora declaro lo que Dios ha dicho acerca de mí. Yo soy martillo de Dios en sus manos. Yo soy profeta de las naciones. Vamos, declare la palabra. Diga conmigo: yo declaro sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi descendencia, sobre mi generación, profeta de las naciones. Yo declaro que en mi casa hay hombres y mujeres de Dios. Yo declaro que en mi casa mis hijos van a revolucionar el mundo a través del testimonio de Cristo. Yo declaro que mis hijos serán prósperos en todo lo que hagan, y a través de lo que hagan llevarán gloria de Dios. Vamos, profetice, profetice y diga conmigo: mi familia, mi vida, se va a cumplir el propósito de Dios. En mi familia y en mi vida se va a cumplir el propósito de Dios. Yo declaro sobre esta casa, eterna alabanza, que se cumple el propósito de Dios. En esta casa, eterna alabanza, hay profetas, hay apóstoles, hay pastores, hay maestros, hay evangelistas, hay gente de Dios. En esta casa hay dones de ministerio. Proclamo que en esta casa se van a activar los dones del Espíritu. El fuego del Espíritu te va a llenar, te va a ungir. Que los dones sean activados. Si tu vida se ha vuelto pasiva, raquítica, y has dejado de hacer lo que Dios ha puesto en ti, ahora es el momento de activarte. Vamos, actívese en el nombre del Señor. Si usted ha dejado de orar, de leer la Biblia, y ha dejado de aplicar los dones, o ha dejado de ejercitarse en los dones del Espíritu que Dios te ha dado, ahora es el momento. Diga conmigo: reprendo la apatía, me sacudo el polvo y declaro en mi vida, en mi casa, en mi familia, que los dones del Espíritu se activan, se activan, se activan, se activan. Y yo declaro sobre tu vida libertad, libertad, justicia, poder, propósito. Declaro sobre tu vida, aleluya, que la gloria de Dios se expanda en tu mente, en tu corazón, que la gloria de Dios te inunde, aleluya. Ha llegado la hora de que se levante una generación de adoradores, de intercesores, que establezcan el reino de Dios, porque el lenguaje del cielo es adoración, intercesión. Ha llegado el momento que se levante una generación que le diga sí al Señor, no al pecado, sí al Señor. Es tiempo de establecer el reino de los Dios, el reino de Dios. Desde los días de Juan el Bautista, dice la Biblia, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay oposición, hay ataques, hay pruebas, hay luchas, hay temores, pero hoy nos levantamos en el nombre de Jesús a declarar: en Cristo estamos completos, en Cristo estamos seguros, en Cristo todo lo podemos. No importa lo que venga, no importa lo que pase, mientras estemos en la tierra, en mi vida, en mi casa habrá gloria de Dios. En mi casa habrá gloria de Dios. En Costa Rica, en la iglesia, declaramos justicia, poder, liberación, salvación. Hoy nos levantamos y profetizamos, tal y como le dijiste al profeta Jeremías: te he puesto como martillo, te he puesto para derribar, para arrancar, te he puesto en mi mano como punta de lanza, te he puesto como carbón encendido, te he puesto como martillo en mis manos, porque a través tuyo, dice el Señor, yo haré descender mi gloria. Por eso, mi hermano, levanta tu voz, levanta tus manos y di conmigo: sobre mí será vista la gloria de Dios, y sobre mí amanecerá la gloria de Dios, sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi descendencia. Vamos, hermano, profetice sobre su descendencia. Aquí hay jóvenes, oren por su matrimonio. Jóvenes, oren por sus futuros hijos. Jóvenes, oren por su descendencia. Si Cristo no ha venido, los hijos de sus hijos van a levantar el nombre del Señor y habrá una gloria poderosa. Y yo declaro que no solamente mis hijos, sino que mis nietos heredarán bendición, verán tu gloria, serán usados, serán guardados, serán empoderados y serán ungidos con el poder de lo alto. Y yo declaro sobre este pueblo, sobre niños, jóvenes, adultos y ancianos, la gloria de Dios, el poder de Dios, la unción del Espíritu Santo. Levántate, no temas, reprende todo aquello que ha estado perturbando, obstaculizando la bendición, y declara y desata en el nombre del Señor, porque Dios te ha dado la potestad de atar y desatar. Las llaves del reino están en tus manos. Atamos y desatamos en el nombre de Jesús. Atamos toda obra de maldad y desatamos el reino de Dios, desatamos gloria de Dios. Padre, bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia, declarando paz, sabiduría, gloria, sabiduría, inteligencia de lo alto sobre la iglesia en el nombre de Jesús. Iglesia, te bendigo y declaro sobre ti cobertura, paz,
gracia, unción, dirección, diseño, propósito, estructura de reino sobre tu vida, sobre los tuyos, en el nombre de Jesús. Te bendigo con paz y te cubro con la poderosa sangre de Cristo, y declaro sobre tu vida que eres guerrero en las manos de Dios y que eres punta de lanza en el nombre de Jesús. Iglesia, te bendigo, y lo que hagas esta semana sea bendecido, productivo y prosperado en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias, a ti la honra, a ti la gloria. Démosle al Señor ofrenda de palma, digámosle gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús.